Hola, hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la tercera parte de nuestro proyecto, un lindo arbolito de Navidad reversible. En esta tercera parte vamos a tejer esta linda angelita que va en el interior del arbolito. Entonces acompáñame hasta el final del tutorial. Sin más que decir, continuemos. Vamos a comenzar con la cabeza y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cierras el anillo mágico y en esta vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. 1, luego un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo, 1, luego un aumento. Después, 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta número 6 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, luego un aumento, después 4 puntos bajos y un aumento, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esta es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos y un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Nos toca tejer la vuelta número 7. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 14 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Vamos a tejer la vuelta número 15. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 16 y vamos a tejer 2 puntos bajos,
1, 2, luego una disminución. Después, 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esta es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos y una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 17, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y antes de continuar, vamos a rellenar la cabecita. Continuamos con la vuelta número 18 y vamos a tejer 12 disminuciones. En total te van a quedar 12 puntos bajos en esta vuelta número 18. Y en la vuelta 19 y la vuelta 20 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color blanco. Entonces vamos a tejer la vuelta número 21. Aquí vamos a tejer 12 aumentos. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 21. Y continuamos con la vuelta número 22 y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a colocar el primer bracito con 3 puntos bajos. Tomas el primer punto del bracito y también un punto del cuerpo. A ver, ahora sí. Uno, 2, y 3 puntos bajos para colocar el primer bracito. Después vamos a tejer aquí en el cuerpo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a colocar el otro bracito también con 3 puntos bajos. Tomas un punto del bracito y también un punto del cuerpo. Estas hebras tienes que ocultar por la parte interior del cuerpo. 1, 2,
3. Luego en el cuerpo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y de la vuelta 23 hasta la vuelta 26 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y continuamos con la vuelta número 27. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta número 28 vas a tomar solamente la hebra delantera. Y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo tomando la hebra delantera. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en esta vuelta número 29 vamos a tejer 2 puntos bajos. Ahora sí tomas el punto completo. 1, 2, luego un aumento. Después 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y de la vuelta 30 a la 31 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En esta vuelta número 32, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y en la vuelta 33 y la vuelta 34 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y en esta vuelta 35 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, luego un aumento. Después 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 48 puntos bajos. Y en la vuelta 36 y la vuelta 37 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En esta vuelta número 38, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
luego un aumento. En total vas a tener 54 puntos bajos. Y de la vuelta 39 y la vuelta 40 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y en esta vuelta número 41 vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, luego un aumento, después 8 puntos bajos y un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 8 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 60 puntos bajos. Y de la vuelta 42 a la 43 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y en esta vuelta número 44, la secuencia que vas a repetir es de 9 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. En total vas a tener 66 puntos bajos. Y de la vuelta 45 hasta la vuelta 46 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Bien, seguimos con la vuelta número 47 y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, luego un aumento, después 10 puntos bajos y un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego, un aumento. Esta es la secuencia que vas a repetir, 10 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 72 puntos bajos. Y en la vuelta 48 y la vuelta 49 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y en la vuelta número 50, la secuencia que vas a repetir es de 11 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un aumento. En total vas a tener 78 puntos bajos. Y de la vuelta 51 a la vuelta 52 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y en esta vuelta número 53
vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, luego un aumento. Después 12 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 12 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 84 puntos bajos. Y en la vuelta 54 y la vuelta 55 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y seguimos con la vuelta número 56. La secuencia que vas a repetir es de 13 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y un aumento. En total vas a tener 90 puntos bajos. Bien, ya casi terminamos. Ahora aquí donde está tu marcador, en ese punto, vamos a tomar solamente la hebra delantera. En este primer punto vamos a tejer un punto deslizado. Recuerden que es tomando la hebra delantera. Luego, 2 cadenas. 1 y 2. Estas 2 cadenas no cuentan. Ahora, en el mismo lugar, un punto alto. Y eso es lo que vamos a repetir alrededor de toda esta vuelta. Un punto alto en cada punto bajo, tomando solamente la hebra delantera. Así hasta terminar. Bien, ya hemos terminado. Ahora, estas 2 hebras no cuentan. Te vas al primer punto alto. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Luego, 2 cadenas, 1 y 2. Estas 2 cadenitas cuentan como un punto alto. En el mismo lugar vuelves a tejer otro punto alto. Vamos, 2 puntos altos. Luego, una cadena. En el mismo lugar vuelves a tejer 2 puntos altos juntos. Y ya tenemos el primer abanico. En los siguientes puntos bajos vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente punto vuelves a tejer 2 puntos altos juntos, 1 y 2. Luego una cadena. En el mismo lugar, 2 puntos altos. 1 y 2. En los siguientes puntos, 2 puntos bajos. Y eso es lo que vas a repetir alrededor de todo el filo del vestido. Ya hemos terminado. Al final vas a rematar con un punto deslizado y vas a cortar la hebra. Dejas una hebra de unos 6 centímetros más o menos y cortas.
Ahora vamos a bordar los ojitos con hilo de costura y te vas a ubicar entre la vuelta 13 y la vuelta 14. La separación de ojo a ojo es de 5 puntos bajos. 1, a ver, aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Vas a introducir tu aguja lanera por un costadito de la cabeza y vas a sacar aquí donde está este alfiler. Vas a tomar 5 puntos bajos. 1, aquí, a ver, un ratito, más cerquita. Listo. Ahora sí. Cuentas 5 puntos bajos. Introduces tu aguja y lo sacas por la parte de arriba. Subes una vuelta. De esta manera. Ten cuidado con el hilo que se te puede enredar. Bien. Aquí le vas a hacer una puntadita. De esta manera. Corres un puntito. Y vuelves a hacer otra puntadita para que esto quede bien seguro. Vamos a acomodar aquí. Y vas a sacar la aguja lanera aquí al final del ojo porque vamos a hacer 2 pestañitas. Ahora subes un puntito, aquí cuentas 1 y subes. Ahora en el centro vas a volver a hacer otra pestañita y te vas al otro lado para realizar el otro ojo de la misma manera. Miren. Y listo. Cuando termines, sacas ambos hilos por un mismo punto, amarras y cortas la hebra. También escondes el nudo por el interior de la cabecita. Ahora vamos a bordar las orejitas. Aquí en esta última pestañita, bajas un puntito. Aquí es donde vas a sacar tu aguja lanera de esta manera. Y vas a bajar 2 vueltas. Subes. A ver. Te vas a quedar ahí y vas a dar 4 vueltas de esta manera. Ahora con mucho cuidado vas a jalar la aguja y ya tenemos la primera orejita. Te vas al otro lado y vuelves a bordar la orejita de la misma manera. Los hilos que te sobran los llevas por un mismo punto, amarras y cortas la hebra. Ahora vas a contar 7 vueltas justo aquí en donde empieza el color blanco. Cuentas 7 vueltas. Entre la vuelta 7 y la vuelta 8 vas a tomar un punto. Empiezas por la parte de atrás del cuerpo. Vamos a tejer puntos deslizados en toda esta vueltita. De esta manera. Solamente son puntos deslizados.
Las hebras que te sobran las vas a esconder por la parte interior del cuerpo. Y así es como nos va a quedar, miren. Ahora las alitas las vas a coser ambas de esta manera, así. Aquí y la otra al otro lado. Las hebras que te sobran también las escondes por la parte interior del cuerpo. Ya he terminado de coser las alitas, así es como nos va a quedar. Ahora vamos a continuar y le vamos a colocar el cabello. Voy a doblar un momentito las alitas. Ahora en el cabellito, en el anillo mágico, le vas a colocar un alfiler. Y vas a conectar con el anillo mágico de la cabeza. Ahora vas a contar la segunda tirita aquí. Estas 3 tiritas, las más pequeñitas, son la parte delantera. Ahora cuentas aquí a un costadito 1 y esta segunda tirita es la que va a ir justo muy pegadito a la oreja de nuestra muñequita. Aquí vas a colocar un alfiler. Así. Te vas al otro lado. También cuentas la segunda tira. 1 y 2. Esta segunda tira también tiene que ir muy pegadito a la orejita. Y también colocas un alfiler. Vamos a colocar todas las tiritas de la parte de atrás de la cabeza. Procura de que te queden todas las tiritas bien derechitas. Una vez que ya estén ubicadas todas, ahora vas a pegar con silicona. Estoy usando silicona fría, pero procura usar poca silicona para que no manches el tejido. Aquí en la parte de adelante también vas a colocar un poquito de silicona, solo esta partecita. Ya he pegado todo el cabellito de la parte de atrás. Ahora esta tirita que hemos dejado la vas a colocar de esta manera. Miren, como formando un pequeño arco. Y también colocas un alfiler. También haces lo mismo con el otro lado. Cuando ya estén ubicados, vas a pegar con silicona. Ya he pegado las tiritas de los laterales. Vamos a pegar estas tiritas. Estas 3 tiritas. Empiezas con la más pequeñita y la llevas a un costado de esta manera. Y colocas un alfiler. Primero vas a ubicar todas las tiritas y luego vas a pegar. Continúas con la segunda tirita. También colocas un alfiler. Y por último esta tirita más grandecita. Y también vas a colocar un alfiler. Ahora sí, me toca pegar. Este hilo al final escondes por la parte interior.
Y así es como nos va a quedar, pero mis queridos crocheteros, me estaba olvidando de algo y es de bordar la naricita. Así que en este momento lo vamos a hacer. Solamente te vas a ubicar entre ambos ojitos y vas a tomar 3 puntitos. Y vas a dar 2 vueltas con el hilo. Eso es todo lo que vas a hacer. Ahora, si tú quieres bordarle una boquita, procura que la boquita sea muy pequeñita para que el trabajo se vea delicado. Y así es como nos va a quedar. Aquí le voy a arreglar las alitas y también su cabellito. Está bastante linda. Ahora el siguiente paso es unir nuestras piezas. Ahora lo que vas a hacer es darle la vuelta a la parte de la falda de nuestra angelita. Miren, así. En la parte de la cintura, por la parte interior del tejido, justo donde está la parte que hemos tejido en color dorado, hay unas hebras en color blanco. Miren, se puede ver muy bien estas hebras. Así es como vas a colocar. Ahora vamos a tomar el arbolito y vamos a hacer lo mismo. Aquí en la parte interior también hay unas hebras. Ahora les voy a mostrar. Miren estas hebras. Vas a tomar un pedazo de hebra en color blanco y con tu aguja lanera vamos a unir. Vamos a tomar un punto o una hebra en color verde y también una hebra en color blanco. Así. Y aquí vamos a amarrar. Estas hebras vamos a amarrar muy fuertemente. Así. Vamos a hacer otro nudo. Ahora sí. Entonces, vamos a empezar a cerrar el tejido. Vamos a cerrar solamente unos 15 puntos, porque antes de cerrar totalmente el tejido, vamos a rellenar tanto la punta del arbolito como el cuerpo de nuestra angelita. Solamente 15 puntos voy a cerrar. Y ya hemos cerrado los 15 puntos. Ahora con mi napa o mi relleno acrílico vamos a rellenar la punta que está aquí abajo y también vamos a rellenar el cuerpo de nuestra angelita, o sea, la parte de su cintura. Antes de cerrar totalmente, tienes que asegurarte de que esté bien relleno, tanto la angelita como el arbolito de Navidad. Una vez que ya estés segura de que está bien relleno, entonces sí vas a cerrar todo el tejido. Al final, las hebras tienes que amarrar muy fuertemente, porque eso va a quedar por el interior. Vas a bajar la parte del arbolito de esta manera. Bien.
acomodas aquí. Ahora la parte de abajo, tanto de la falda de nuestra angelita como la parte de abajo de nuestro arbolito, con esta hebra en color verde que hemos dejado, vamos a unir. Y tienes que unir punto por punto, no te saltes ningún punto. Es muy fácil esta parte. Con tu aguja lanera vas a ir hasta donde están las hebras. Estas hebras que hemos dejado, miren. Ahora sí. Y empezamos a unir. Tomas una hebra en color blanco y una hebra en color verde. Y ya está listo. Ahora las hebras en color verde y en color blanco los llevas por un mismo punto, amarras y cortas el sobrante. El siguiente paso es coser las florecitas en la cabecita de nuestra angelita. Las puedes decorar con unas pequeñas mostacillas o con alguna perlita. El hilo que te sobra los vas a esconder por la parte interior de la cabeza y así es como te va a quedar al final. Y el último paso es colocar la estrella a nuestro arbolito. Tienes que coser la estrella aquí en la punta. Igual, las hebras que sobran los escondes por el interior. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la tercera parte de nuestro proyecto. En el siguiente tutorial les voy a estar enseñando a tejer la parte del tronco. Si ustedes desean, lo pueden dejar así, sin el tronco, pero yo les recomiendo que hagan el tronco porque se ve todo muy bonito. Entonces, les espero en el siguiente video.